Con la evolución de los sistemas de encendido, los fabricantes han ido eliminando aquellos elementos móviles susceptibles de sufrir algún desgaste. Siendo el distribuidor el único elemento móvil que queda en los encendidos integrales, el siguiente paso será su eliminación, apareciendo de esta forma los encendidos dis o estáticos. La denominación de encendido dis deriva del hecho de la eliminación del distribuidor, siendo sustituido por una bobina doble con 4 tomas de alta tensión, conectadas a cada una de las bujías si se trata de un motor de 4 cilindros. Aunque en determinado tipo de motores se utiliza una bobina por cada cilindro montada directamente sobre la bujía. Tendremos en cuenta que, en este tipo de encendidos, el proceso de cálculo de la unidad de control y las informaciones recibidas por esta son iguales a lo explicado en los encendidos integrales con distribuidor. Veamos cada uno de estos. Una bobina para un motor de 4 cilindros está compuesta por 2 arrollamientos primarios. Teniendo el positivo de alimentación común y 2 negativos independientes para cada una de ellas, cerrando circuito a masa a través de la unidad de control. El circuito secundario lo forman 2 arrollamientos independientes cuyos extremos están conectados directamente a las bujías de los cilindros 1 y 4, 2 y 3. Cada vez que la unidad de control corte la corriente de un arrollamiento primario, en su secundario aparecerá una elevada tensión, provocando en el par de bujías correspondiente el salto de chispa. Para que la unidad de control sepa en todo momento en cuál de los 2 arrollamientos primarios tiene que interrumpir la corriente, recibe la información a través del captador inductivo. Cuando el hueco doble se enfrenta al captador, se produce la señal que le permite reconocer a la unidad de control que le faltan 120 grados para llegar al punto muerto superior a los pistones 1 y 4. Si el avance calculado es de 18 grados, la unidad de control irá restando 6 grados por cada diente hasta llegar a los grados de avance calculados, momento en el que interrumpirá la corriente del primario A. Si para los cilindros 2 y 3 el avance continúa siendo de 18 grados, la unidad de control interrumpirá la corriente en el primario B transcurridos 30 dientes, es decir, media vuelta después. En motores de 4 cilindros y 4 tiempos, cuando en el cilindro 1 finaliza la compresión, en el cilindro 4 finaliza el escape. En ese instante, se produce un salto de chispa simultáneo en las bujías de los cilindros 1 y 4. En el cilindro 1, la chispa necesita una tensión aproximada de 15.000 voltios,
debido a la alta resistencia de la mezcla aire-gasolina comprimida. En el cilindro 4, el salto de chispa se conoce con el nombre de chispa perdida, por producirse en el tiempo de escape con valores muy bajos de tensión, ya que la resistencia en el interior del cilindro es prácticamente nula. Mientras tanto, el arrollamiento primario de los cilindros 2 y 3 está derivado a masa a través de la unidad de control. 180 grados después, es decir, media vuelta de cigüeñal, es el cilindro número 3 el que finaliza la compresión y el número 2 el que finaliza el escape. La unidad de control interrumpirá la corriente primaria de esta bobina, apareciendo un salto de chispa simultáneo en ambos cilindros. La chispa efectiva en esta ocasión será en el cilindro número 3, por encontrarse en compresión, y perdida en el 2 por encontrarse en escape. A medida que vaya girando el motor, para completar el ciclo de 4 tiempos, se producirán simultáneamente chispas en los pistones que realicen carreras ascendentes, siendo siempre la chispa efectiva en el cilindro que se encuentre en compresión. Comprobación y diagnosis. Como en cualquier circuito eléctrico y electrónico, accionando el contacto, comprobaremos la tensión de alimentación y las masas. De la misma manera que en las anteriores comprobaciones realizadas, la máxima caída de tensión no debe ser superior a 0,5 voltios. La unidad de control reaccionará a las caídas de tensión con un aumento del porcentaje Duel para compensar la deficiencia de tensión en la bobina. Si la tensión de alimentación disminuye de los 9,5 voltios, se bloqueará la unidad de control, impidiendo el encendido. La alimentación de la bobina de encendido la comprobaremos conectando el voltímetro entre el positivo y una buena masa. Asegurándonos que no exista caída de tensión. Generalmente en las bobinas de este tipo de encendidos no están grabados los números de identificación de los bornes. Para localizar el positivo, desconectaremos la clema. Accionamos el contacto y conectaremos el voltímetro a cada uno de los bornes. En el positivo, el voltímetro indicará tensión de batería. Los otros dos corresponden a los negativos de cada una de las bobinas primarias. Algunas bobinas disponen de 4 bornes de conexión, siendo el cuarto borne un paralelo con el positivo para la alimentación del módulo de potencia o de un condensador antiparasitario. La verificación de esta bobina de encendido se realizará del mismo modo que el resto de bobinas, con la única diferencia de que esta es doble. Mediremos en primer lugar la resistencia de uno de los primarios. Conectando el ómetro entre el positivo y uno de los negativos de bobina, la lectura debe estar comprendida entre 0,3 y 0,6 ohmios según fabricante. Si el valor es superior, es indicio de una excesiva resistencia de sus contactos internos,
Si es inferior o infinito, nos encontraremos con el arrollamiento en cortocircuito o cortado. En cualquier caso, sustituir la bobina. También deberemos comprobar el aislamiento. Conectando las puntas de prueba entre el negativo del primario y la carcasa de fijación, el ómetro debe indicar circuito abierto. La verificación del otro primario la realizaremos del mismo modo, debiendo de obtener valores idénticos. Los arrollamientos secundarios los comprobaremos conectando el ómetro entre los bornes 1 y 4 2 y 3. Como en los arrollamientos primarios, si la lectura es mayor, menor o infinita, sustituiremos la bobina. El aislamiento de los arrollamientos secundarios lo comprobaremos conectando el ómetro entre cada uno de los bornes de alta y la carcasa de fijación. La unidad de control debe conectar y desconectar la corriente primaria de cada una de las bobinas de encendido. Una forma rápida de comprobarlo es conectando la pinza negra de un diodo LED a masa y la roja a cada uno de los negativos. Al accionar el arranque, el diodo debe parpadear indicando la conexión y desconexión. Esta misma comprobación la podemos realizar a través del osciloscopio, conectando la sonda al negativo de cada una de las bobinas y accionando el arranque. Si no obtenemos señal de primario, comprobaremos el captador de revoluciones asegurándonos que a la unidad de control le llega dicha señal. Como la unidad de control está alimentada y la señal de revoluciones es correcta, la avería la tenemos localizada en la unidad de control. En aquellos vehículos en los que el fabricante monta la etapa final de potencia fuera de la unidad de control, tendremos que comprobar, además de la alimentación, las señales de mando. Para ello, conectaremos la punta negra del diodo LED a masa y la roja a cada una de las conexiones de las señales de mando. Al accionar el arranque, debemos observar el parpadeo del diodo. Esta misma comprobación también la podemos realizar conectando la sonda del osciloscopio a cada una de las conexiones, reflejándose en la pantalla una señal almenada. Si la unidad de control envía las señales de mando y continúa sin existir conexión y desconexión de la corriente primaria, la avería la tenemos localizada en el módulo de potencia. Si por el contrario,
La unidad de control no envía la señal de mando, es indicio de que se encuentra averiada y deberemos proceder a su sustitución. A través del osciloscopio podremos observar las mismas averías que en los demás sistemas de encendido: porcentaje duel, bobinas en cortocircuito, cables cortados y bujías derivadas. Para obtener los oscilogramas de primario y secundario en los encendidos DIS, es necesario que el osciloscopio esté preparado para ello. Conectaremos las ondas a cada uno de los cables de alta del encendido. Los oscilogramas de primario y secundario aparecerán de igual modo que en los encendidos con distribuidor. También en estos sistemas, todo aumento de revoluciones supone a su vez un aumento del porcentaje duel, efecto que veremos en un primario. El cortocircuito de la bobina se refleja en una imagen en la que aparece en la chispa efectiva del cilindro en compresión una baja tensión de inflamación y un corto tiempo de chispa. Los cables de encendido cortados se reflejarán con un aumento de la tensión de inflamación y una disminución del tiempo de chispa. Como se aprecia en el esquema, los sensores que informan a la unidad de control y que no influyen en la creación de la chispa son los mismos que los empleados en los encendidos integrales con distribuidor. Por ello, a la hora de comprobarlos no entraremos en detalle. En caso de cualquier duda, recuerde que se encuentran perfectamente detallados en las anteriores ediciones de comprobación de encendidos electrónicos integrales. Comencemos por el sensor de presión absoluta. Comprobaremos que la tensión de alimentación y la tensión de información sean las correctas. Verifiquemos que la unidad de control responde a las variaciones de vacío emitidas por el sensor de presión absoluta. En el potenciómetro, como en el sensor de presión absoluta, comprobaremos la tensión de alimentación y la tensión de información. Verificaremos que la sonda de temperatura tenga el valor de resistencia indicado por el fabricante a diferentes temperaturas de motor. A continuación, comprobaremos el sensor antipicado. Al desconectar el sensor debemos apreciar un cierto atraso en el avance de encendido. Golpeando con una barra de latón en las proximidades del sensor, observaremos de igual modo cómo atrasa el encendido. Encendidos DIS secuenciales. El sistema de distribución estática de la corriente que acabamos de explicar no puede ser empleado en motores con cilindros impares y tampoco se monta en aquellos motores que disponen de cruces de válvulas muy prolongados. En estos casos se utiliza una bobina por cada cilindro,
montada sobre su correspondiente bujía, eliminando a la vez los cables de alta tensión. Estas bobinas constan de un arrollamiento secundario y otro primario arrollado sobre un núcleo. Un extremo del arrollamiento primario recibe alimentación de positivo de contacto, mientras que el otro extremo va conectado al módulo de potencia. Los motores de 4 cilindros suelen llevar dos módulos en el que cada uno de ellos cierra circuito a masa los primarios de dos bobinas diferentes. El secundario tiene un extremo conectado a la bujía. Mientras que el otro extremo se deriva directamente a masa, teniendo en cada cilindro una única chispa por ciclo, es decir, una chispa al finalizar la compresión. Estas bobinas, normalmente refrigeradas por aire, constan de un conector con 3 bornes, el positivo de contacto o 15, el negativo de bobina o borne 1, y el borne de masa que deriva el secundario. La conexión de alta se distingue por sus dimensiones. Este sistema permite que únicamente se produzca el salto de chispa en el cilindro cuando finaliza la compresión, evitando la chispa perdida en el escape que podría inflamar la mezcla fresca en caso de tener el cruce de válvulas muy prolongado. En este tipo de montajes en el que cada bobina va incorporada en su bujía, la unidad de control necesita una señal de referencia que le permita reconocer el cilindro número 1 para poder sincronizar el orden de encendido, ya que la señal de punto muerto superior en el volante únicamente es utilizada para el cálculo del avance. Generalmente esta señal se suele obtener al enfrentarse un diente especial, mecanizado en el árbol de levas, a un captador inductivo. Este captador generará una señal alterna, informando de este modo a la unidad de control cada vez que el cilindro número 1 se encuentre en compresión. A partir de este momento, la unidad de control interrumpirá la corriente del primario de cada bobina dependiendo del orden de encendido, previamente memorizado. Como se aprecia en el esquema, las diferencias entre este tipo de encendidos y el de chispa perdida radican básicamente en las bobinas y en la señal de sincronismo que recibe la unidad de control para que actúe según el orden de encendido del motor. Comprobación y diagnosis. Al accionar el contacto tendremos que asegurarnos que a cada una de las bobinas les llegue tensión de alimentación al borne 15.
Esta misma tensión, al no estar el motor en marcha, la tenemos que recibir en el borne 1 y en su correspondiente entrada al módulo de potencia. Nos aseguraremos igualmente que el borne que deriva al secundario disponga de una buena masa. Algunos fabricantes no alimentan directamente los positivos de bobina con la llave de contacto. Lo realizan a través del relé de la bomba de gasolina del sistema de inyección. En estos casos, la comprobación de los positivos de las bobinas lo tendremos que realizar accionando el arranque para que la unidad de control del sistema de inyección active el relé de alimentación. Si por circunstancias de la comprobación necesitamos disponer de tensión de alimentación en los positivos de las bobinas, procederemos a hacer un puente entre los bornes 30 y 87 del relé. Las bobinas las comprobaremos desconectándolas del circuito y realizando las mismas comprobaciones de continuidad, aislamiento y cortocircuito. Las comprobaciones de continuidad y cortocircuito del primario las realizaremos entre el borne 1 y el borne 15. Y del secundario entre el borne de alta tensión y el borne de masa. El aislamiento de ambas entre cualquiera de sus bornes y el núcleo. En cualquier caso, los valores obtenidos deben coincidir con los indicados por el fabricante. En los encendidos disecuenciales es habitual encontrarnos con la fase final de potencia fuera de la unidad de control, con un módulo para cada dos bobinas. Estos módulos están formados por un transistor. Por ello, únicamente reciben la señal de mando de la unidad de control, el negativo de bobina y la masa por la cual cierra circuito. Conectando el diodo LED o la sonda del osciloscopio entre el borne de señal de la etapa de potencia de cada una de las bobinas y masa, al accionar el arranque deberemos observar un parpadeo o la típica señal almenada, confirmando el funcionamiento de la unidad de control.
Al recibir el módulo de potencia la señal de mando de la unidad de control, este debe reaccionar conectando y desconectando la corriente primaria de la bobina. Esta comprobación la realizaremos en cada una de las bobinas, conectando el diodo LED al borne negativo de cada bobina. Al accionar el arranque, debemos observar un parpadeo. Si en alguna de las bobinas no se produjese, la avería la tenemos localizada en el módulo de potencia, el cual deberemos sustituir. Al sensor de fase le realizaremos las mismas comprobaciones que a cualquier generador de impulsos por inducción. La diferencia con los anteriormente comprobados estriba en la señal alterna que obtendremos con el osciloscopio, ya que este sensor dispone de un único diente. Realizando estas comprobaciones tendrá la certeza de localizar la avería que impide el correcto funcionamiento del encendido. Hemos de tener en cuenta que los esquemas utilizados no se corresponden con ningún sistema de encendido concreto, por lo que para localizar cualquier avería deberemos utilizar el esquema eléctrico del vehículo a reparar, teniendo en cuenta el modelo y año de fabricación. Con este vídeo cerramos el capítulo dedicado a la formación en encendidos electrónicos, que consta de los siguientes títulos: Encendidos electrónicos inductivos y Hall, comprobación y diagnosis. Encendidos electrónicos integrales. Comprobación y diagnosis de los encendidos electrónicos integrales. Encendidos electrónicos integrales DIS y secuenciales, comprobación y diagnosis, siendo este último título el sistema de encendido más evolucionado hasta la realización de esta videoproducción.